Queridos hermanos, queridas hermanas, tengan todos ustedes la más cordial bienvenida. Este es otro capítulo de Examinando a través del canal 25 de Tigo de Ñandillara, Ñe TV, el primer canal católico del país. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todos. Esperemos de que hoy tengamos la apertura de nuestras mentes, de los corazones, en fin. Aguardando de que así se encuentren, entonces ya estamos presentándonos aquí siempre con el hermano Cristian Coronel. Cristian, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. También bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan detrás de la TV. Sí, también nos están viendo a través de las plataformas y También. otros tipos en donde llegamos a sus hogares. Eso es para nosotros el punto central. Sin dudas, mi querido hermano Cristian. Hoy estamos de vuelta con... La liturgia y sus características en la segunda parte. Eso es importante, dar siempre el título, la liturgia y sus características en la segunda parte. Esperemos entonces que aprovechar, de tener abierto ese corazoncito ahí para recibir todas estas luces espirituales que nos estará presentando el hermano Cristian. Adelante, Cristian, vamos a empezar. Así es, hermano Juan Pablo, nuevamente bienvenidos en este tiempo de mayo, que es un tiempo privilegiado, particularmente donde resalta la imagen de la Virgen María como el punto de inflexión en donde los cristianos debemos mirar según su modelo de obediencia, de humildad y de cercanía, obviamente, con el proyecto de Dios. Sí, entonces este mes también es un mes donde queremos ya felicitar a la patria, A la ¿sí? A patria, la patria por su independencia, a la madre patria, a la madre patria, a la patria y obviamente a la madre, a ¿verdad? todas las madres. Sí. Todos tenemos nosotros dos madres, una terrenal y la otra celestial, ¿verdad? Así es. La madre de Dios. Entonces no somos huérfanos, siempre tenemos una madre al lado nuestro. Y agradecemos una vez más su cercanía, su apoyo, sus preguntas, aquellas consultas que ustedes hacen y nos hacen llegar a través de las plataformas, tanto del email, incluso a partir de otras, a través del teléfono, etcétera, como una manera también de incentivar este trabajo que como laicos queremos agregar a nuestra iglesia. Muy bien, comenzando ya con el tema, que es la liturgia y sus características en esta segunda parte. Vamos hoy a ver un poquitito cómo debe estar construido o cómo debe estar dimensionado o distribuido lo que sería el lugar sagrado. Para nosotros los cristianos, los católicos cristianos, no es algo secundario el lugar donde nos reunimos. ¿Sí? Para otras denominaciones el lugar no tiene mucha importancia, entonces ellos no ven la iglesia o el templo como un sitio sagrado. Sin embargo, nosotros sí vemos el templo como un sitio sagrado porque es la casa de Dios, así nosotros consideramos. Es la casa de Dios. Por eso desprendernos de la casa de Dios, como echar y construir otro tipo de cosas allí nos cuesta mucho, es muy difícil, es muy doloroso, no para otras denominaciones. Sin embargo, ¿por qué es la casa de Dios? Porque en el centro obviamente está Jesucristo. Jesucristo es, allí se celebra el misterio, allí la comunidad se reúne para adorar, bendecir y recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Por tanto, es un lugar que debe ser digno, un lugar, un sitio que debe manifestar la presencia de Dios, o mejor dicho, debe llevarnos hacia la contemplación de lo sagrado, de lo sacro. Sí, esto es algo, no es algo prescindible, es imprescindible. Por eso no debemos llenar de cosas, no debemos llenar de repente tantas parafernalias, sino lo esencial, porque recordemos cuál es el sentido de los signos litúrgicos. También los signos litúrgicos son sensibles, es decir, que se utilizan elementos materiales o simbólicos para transmitir o llevarnos hacia la contemplación de lo sacro, de lo sagrado. Esto dígase en las imágenes, dígase incluso en los vitrales, que anteriormente se utilizaban, como la gente no sabía leer y escribir, entonces se utilizaba para explicar los pasajes bíblicos y otro tipo de enseñanzas que la iglesia determina que es lo correcto para alimentar al pueblo de Dios. Los signos litúrgicos además tienen un sentido pedagógico. Por ello, nos enseñan hacia dónde debe corresponder nuestra misión, nuestra oración y cómo debemos encauzarla. Esta es una manera también adecuada en donde incluso dentro del rito de la celebración en los sacramentos encontramos estas explicaciones que va haciendo el presidente de la asamblea
para poder instruir al pueblo y hacerle conocer qué es lo que está ocurriendo en ese sitio. Todos los sacramentos, al ser vías de gracia instituidas por Jesucristo, tienen la acción del Espíritu Santo. Y este tiempo fuerte, donde estamos culminando con la Pascua, estamos llegando ya a Pentecostés. Entonces, este Pentecostés que nos ayuda a poder recordar, reafirmar y renovar nuestro compromiso bautismal y particularmente aquel compromiso profético de anunciar, es decir, el aspecto misional del cristiano y además el compromiso sacerdotal, ¿sí? Donde nosotros al tener el sacerdocio común dentro que hemos recibido en el bautismo, celebramos los sacramentos en comunidad, celebramos a Cristo. ¿Ok? Entonces, ese sitio, el sitio sagrado, el templo, no es un lugar de fiesta, sino que es un lugar de culto, de adoración. ¿Ok? Por eso hay que respetar este signo. Utilizar para otros fines, incluso a veces vemos vamos a decir, usos que podrían darse como excesivos, ¿sí? En diferentes situaciones, como por ejemplo Pascua Joven, otro tipo de cosas de actividades que ciertamente tiene una buena intención, pero el sitio no es el correcto para desarrollar ese tipo de encuentros, porque es un lugar de culto, es un lugar de silencio, es un lugar de contemplación, es un lugar de adoración. Está dividido el templo en varios puntos. Uno, que es el atrio, al ingreso, antes ya de la puerta principal, está el atrio, donde ese atrio es el sitio donde se les recibe a los catecúmenos, es decir, a los neófitos, aquellos que van a ingresar y van a ser parte del pueblo santo de Dios. Por eso suele celebrarse, por ejemplo, la admisión al sacramento del bautismo en el atrio, primero afuera, y luego se le hace ingresar al templo como una manifestación pedagógica de que recién a partir de esa admisión es miembro de la Iglesia Santa de Dios. ¿Sí? Luego del atrio encontramos el intermedio entre la puerta y el atrio, que es el lugar donde se reservaría o se debe reservar al sacramento de la reconciliación. Estas son las nuevas, vamos a decir, los nuevos planos, los planos de construcción que el Concilio Vaticano II insiste en que debemos mantener en nuestros templos. A veces quizás nosotros lo construimos en la ignorancia pensando ciertas cuestiones estéticas y sacándole el elemento teológico del templo, o sea, de la estructura edilicia. Entonces es importante comprender. Entonces el atrio es el lugar donde nosotros recibimos a los que van a recibir a Cristo, a los que van a ser admitidos a la iglesia, van a ser parte del cuerpo místico del Señor. Luego está el intermedio, que es la parte de la reconciliación, donde nosotros llegamos, nos confesamos, recibimos el sacramento de la reconciliación, realizamos el acto de confesión, de reparación, y ya limpios entramos lo que sería la nave del templo, es decir, ya al templo propiamente dicho. Limpios, como dice la palabra, han sido limpiados por la sangre del Cordero. Nadie verá sin santidad al Señor. Eso dice la palabra. Por eso el purgatorio es como ese intermedio, ¿sí? Entre el atrio y el templo, donde están purificándose en ese espacio, vamos a decir, en ese estado, para poder ingresar definitivamente ya a la Nueva Jerusalén, a la iglesia celeste. Eso también nos recuerda a nuestros hermanos que ya han partido y necesitan de nuestros sufragios, de nuestra caridad. ¿Sí? Es el sacramento de la reconciliación, y también nos recuerda el sacramento, nos recuerda a los hermanos que se encuentran en el estado purgante. ¿Sí? Luego cruzamos la puerta principal, el acceso principal, y ya entramos a lo que sería el atrio. El atrio es el cuerpo de Cristo. Ahí está distribuida toda la comunidad con diferentes tipos de sitios, cada uno con sus características, con sus historias, cada uno con sus propios dones, su vocación, todos unidos en un solo recinto como una manifestación de comunión. Es decir, cada uno mantiene su individualidad, pero no el individualismo. ¿Sí? Valga un poquitito esa diferencia. La individualidad en la comunión, no el individualismo que produce la división. ¿Sí?
Eso es diferente. Entonces, esa nave es el sitio donde el pueblo santo de Dios se reúne en conjunto para poder, de esta manera también pedagógicamente nos enseña la iglesia Ya. de que es un elemento donde nos reunimos como comunidad. Ya. ¿Y cómo sería, querido hermano Cristian, el individualismo? Esa parte sería interesante dar un poquito más de luz, porque a veces no interpretamos bien o tal vez por la falta de esa orientación catequística nos perdemos. ¿Cómo sería eso? Ya, la diferencia entre individualidad e individualismo se refiere, uno, al individualismo es aquella actitud en donde yo creo que soy el centro y donde todos los intereses personales deben estar sobre los de la comunidad. Ajá, Es decir, o sea que es una actitud egoísta que ajá, produce división, produce obviamente una ausencia de Cristo, porque donde hay división, el enemigo ingresó. Cristo es comunión, claro, Cristo es unidad, pero esta unidad no significa uniformidad, también hay que diferenciar las cosas. claro, claro. ¿Sí? No es que cada uno es uniforme, es decir, todos pensamos igual, todos tenemos los mismos roles, no. Cada uno con sus roles, con su vocación, con sus dones, desde esa unidad mantiene la comunión, pero no significa uniformidad. Debemos ser diferentes, porque el cuerpo tiene partes diferentes, pero todas estas partes del cuerpo obviamente llegan a su plenitud porque trabajan en conjunto. ¿Cuáles serían esos ejemplos? O el ejemplo de eso. Por ejemplo, a ver, tantos ejemplos podríamos poner y uno de ellos es, bueno, yo creo que tendríamos que determinar un tipo de actividad y yo soy el que voy a, vamos a ver, diseñar ese tipo de actividad para la comunidad y yo impongo la actividad a la comunidad. Ajá, ¿Sí? Entonces es un criterio personal, ajá, sin tener en cuenta cuál ajá, es el concepto que la comunidad tiene, cómo podríamos sí, hacer para trabajar en conjunto, o la designación de roles. O sea, este se va a encargar de tal aspecto de la comunidad, esta persona va a ser encargada de esta cuestión, la cuestión litúrgica, consejo pastoral, consejo económico, consejo de comunicación, y yo soy el que designo o la gente pastoral designa sin tener en cuenta la visión de los demás. claro, Entonces, claro. la iglesia no es democrática. Ujú, Tenemos que tener en cuenta eso. ujú, La iglesia, al no ser democrática, no significa que no trabaja en comunión. Es decir, Cristo es la cabeza y al ser Cristo la cabeza, la iglesia es jerárquica. Pero dentro de esta jerarquía, el Espíritu Santo es el que nos mantiene en la comunión y la unidad. ujú. ¿Sí? Entonces es una consecuencia de la gracia. Ya, Ya no es ya. una cuestión política, no Ujú, es una cuestión del gobierno del pueblo, sino que es el gobierno de Cristo por la acción del Espíritu Santo. Por eso no es democrática, claro, es jerárquica. ya. Sí. Eso sí que es verdaderamente muy importante sobreponer, aclarar, ¿verdad? De que a veces confundimos un poco las cosas y en esta entrega de dar más luz, de dar mejor explicación, eh, yo creo que podemos interpretar de esa manera y practicarla también de la misma forma, porque de qué nos sirve, ¿verdad, hermano, que tengamos la definición, el concepto, pero no lo hacemos, ciertamente. Ciertamente. En los hechos está justamente esa respuesta que el Señor espera de nosotros, ¿verdad? Es importante resaltar que, vuelvo a reiterar, esta es una acción de la gracia. Mm, ¿Sí? Una acción de la gracia. sí, No es una cuestión puramente normativa claro, o puramente jurídica. sí. Bien, es importante este punto en el cual estábamos volviendo a darle un repaso y volviendo a darle con ejemplo a los queridos hermanos y hermanas que nos están acompañando, de que en verdad es importante tener la individualidad, ¿verdad? No el individualismo, de que tengamos en cuenta de que cada quien con su don, algunos que van y quieren imponer ciertamente alguna posición que no está dentro del circuito que el Señor nos indica, en este caso a través del Espíritu Santo, bueno, entonces creo yo de que estamos en una contravención. Totalmente. Así es. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una pausita, respiramos un poco, porque ha sido bastante ya interesante esta parte y les invitamos a los queridos hermanos y hermanas que sigan, no se muevan de ahí porque aquí a través de Ñandeyara Ñe TV, el primer canal católico del país, estamos presentando Examinando. Estamos examinando
Hoy la segunda parte de... Liturgia y sus características. Bien, ya venimos enseguida. Bien, ya estamos de vuelta en este capítulo, en la parte 2, la liturgia y sus características en Examinando. Estamos poniéndole toda la lupa a esta parte de esta entrega que hacemos a través del canal 25 de Ñandeyara TV, el primer canal católico del país que recientemente celebró su segundo aniversario, su segundo año de evangelización a través de la televisión y, como es natural, agradeciendo una vez más al padre Víctor Luis Cabañas y a toda la fundación, a todo el equipo que trabaja permanentemente y denodadamente para que todo esto siga funcionando a la perfección. Gracias a Iván también, que está como siempre esperándonos ahí para realizar nuestro compromiso que aquí estamos desarrollando. Querido hermano. Así es. Siguiendo entonces con nuestro tema, nos quedamos en la nave del templo. Luego ya subimos a la parte más importante. Bueno, antes de la nave, mejor dicho, quedándome todavía en la nave, ¿quién está en la nave? Está el pueblo y el ministerio de música, el coro. ¿Sí? Voy a hablar un poquitito después sobre los roles de los ministerios dentro de la liturgia, pero el coro también, que forma parte del pueblo. ¿Por qué? Porque es el pueblo el que canta. ¿No? Anteriormente estaba el lugar del coro estaba sobre el atrio. ¿Sí? Sí. Sin embargo, hoy ya no. Hoy ya no. Hoy tenemos este concepto en donde la iglesia dice, bueno, es el pueblo santo que en unidad debe adorar a Dios y eleva a una sola voz, porque dice la palabra, a una sola voz decían, santo, 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 es el que está en el, ¿verdad? Entonces se refiere, está en el trono, se refiere a este punto. Bueno, luego subimos a un sitio un poquito más alto, físicamente más alto, debe ser un lugar más visible, es el centro de toda la asamblea, que es el presbiterio, ¿sí? El presbiterio es un sitio donde solamente deben subir los ministros. Deben subir los ministros, es decir, el sacerdote, el obispo obviamente, el diácono, los acólitos y los monaguillos. No puede ir subiendo cualquiera, pero recordando que estos ministerios del acolitado, también el que tiene el servicio del servicio en el altar, como los monaguillos, tienen una función que se recibe dentro de la liturgia, también se les admite para que puedan servir en el presbiterio, en el altar. Ese es un don, o mejor dicho, es un servicio para la comunidad, pero ante todo es un servicio para Dios. Por ello, ese sitio es el lugar más sagrado. ¿Cómo debería estar construido nuestros templos? Aquí en Paraguay, la imagen o el modelo perfecto de la disposición litúrgica dentro de la estructura edilicia es el santuario de María Auxiliadora, aquí en Sajonia. Esta es la manera correcta que la iglesia determina para distribuir, vamos a decir, todos los ejes fundamentales de la estructura edilicia, porque tienen elementos pedagógicos, o sea, nos enseñan en qué la comunidad, dónde está, por qué está allí, cuáles son aquellos instrumentos que nos deben ayudar a poder tener una visión mucho más certera, o nos ayudan de mejor manera a contemplar el misterio. Sí, en la construcción del templo nosotros tenemos normalmente que una construcción rectangular, pero debería ser circular. ¿Sí?
Porque el círculo representa también la perfección, y la perfección es uno de los atributos de Dios. Es uno de los atributos de Dios. También de esto, por ejemplo, ese lugar está dividido en siete puntas, que representan también la creación. Dios descansó. El número 7, que representa la plenitud, porque encontramos la plenitud de la revelación a través de Cristo. O sea que Cristo es la plenitud de la palabra del Padre, eso significa. Y la disposición de los asientos o de los bancos se encuentra de manera circular distribuido en el templo, como de arriba hacia abajo, es decir, que va hacia el centro. El centro es el presbiterio, es el altar. Ahí celebra la comunidad alrededor, como lo hicieron los discípulos alrededor del Maestro en aquella última cena donde se instituye la Eucaristía y el sacerdocio. ¿Sí? Entonces, recordemos que la Eucaristía es la actualización del sacrificio único y perfecto de Cristo, ¿sí? Y en donde Él vuelve, donde Él, actualizando ese sacrificio, Él se entrega y se dona, despojándose de su gloria para quedarse bajo la humilde apariencia de pan, ya dejando de ser pan, dejando de ser vino, para ser cuerpo y sangre realmente de Jesús en su plenitud. No es una cuestión simbólica, sino que es real, eficiente, que lo que produce la transubstanciación, se produce la transubstanciación por la acción de la epíclesis, ¿sí? La oración de consagración. Entonces, en el centro está un poquito elevado el presbiterio, se debe ver porque es un sitio más importante, debe estar mejor iluminado, ¿sí? Debe tener una iluminación diferente, no debe tener una iluminación igual a la nave, y debe resaltarse el centro. Debería estar, la disposición sería, miren, escuchen, es la mesa del altar. Sobre la mesa del altar debería estar el crucifijo. O sea, debería ser así. Nuestras iglesias todavía tienen el crucifijo detrás, así. Pero las nuevas construcciones es la que, vamos a decir, ya mantienen esa estructura o esas disposiciones, ¿sí? Que luego del Concilio Vaticano II la iglesia insiste, porque es más pedagógicamente correcto, ¿sí? Porque el centro es la resurrección. Entonces, está sobre el altar, la actualización del sacrificio, sobre el altar está el crucifijo colgado, arriba debería estar. Visible la comunidad, ¿sí? Visible la comunidad. Detrás del altar, en el centro debería estar algún retablo que que manifieste públicamente la resurrección, ¿sí? ¿Por qué? Porque es del sacrificio eucarístico, el sacrificio de Cristo en la cruz, donde se produce esa actualización, nosotros vamos a la resurrección. Es decir, que nosotros estamos yendo a ese instante, o mejor dicho, a ese momento donde nosotros seremos levantados, ¿sí? Con ese nuevo cuerpo glorioso que Cristo también lo tuvo desde su resurrección, cuando no nos reconoce incluso María Magdalena, los discípulos de Maús, que escuchamos durante todo este tiempo de Pascua, los diferentes encuentros o las apariciones del resucitado. Entonces, sobre la mesa del altar, que ese lugar es el centro, ¿qué hace sagrado ese lugar? Es el altar. El altar. Por eso es tan central que el altar sea realmente, la mesa del altar sea dedicado, mejor dicho, sea consagrado, y el templo sea dedicado. Eso solamente lo puede hacer el obispo. La consagración y la dedicación del templo. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, siempre el altar debe estar con un mantel blanco, nunca con mantel de colores, nunca. Porque vemos en algunos templos que ponen manteles dependiendo del tiempo litúrgico. Si es tiempo ordinario, ponen verde. Si es cuaresma o adviento, morado. Sí, no es correcto. ¿Pero eso el sacerdote impone o la comunidad? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Y digamos que el sacerdote dice, no, vamos a poner aquí hoy un mantel de color verde, porque estamos en ese tiempo. O es quienes hacen a su cargo la atención de la En nave. realidad, debería ser, no importa quién sea, deberían seguirse solamente las rúbricas. O sea, no importa lo que diga el sacerdote o el diácono o quien sea, porque las rúbricas dicen. Sí, señor. O sea, eso está en el misal, por ejemplo, romano, en el 303, que debe ser de color blanco. O sea, que no se puede cambiar eso. No, ¿por qué? Porque la mesa es el cordero. Y el cordero, dice, fue más blanco, más fulgurante que la nieve. Y sus vestiduras, porque fue lavado con la sangre del cordero. O sea, él pagó el precio, y esa sangre nos lavó hasta tal punto
que nos dejó blanco y fulgurante más que la nieve. ¿Sí? Ya. Es como también el momento de la transfiguración. O sea que esa mesa no es una mesa cualquiera, es una mesa digna, fija. Es importante que tratemos de que nuestros templos, nuestras mesas sean fijas, sean de material. Sí, dice las rúbricas que deberían ser, si es posible, de una sola, de un solo material, es decir, por ejemplo, una sola piedra tallada, no construida por partes. Ah, Una sola piedra de tallada. una sola piedra. De una sola piedra. Sí, porque generalmente se hace una parte, se le pone encima la otra. No. No. Sí, la base puede ser una sola piedra y podés poner otra base de piedra encima. Ya. Sí, la que sería ya, vamos a decir, la mesada. Definitiva. Definitiva. Eso tiene que ser fijo, no puede ser tenemos de repente todavía de madera u otro tipo de material. No es correcto. Con el tiempo tenemos que buscar que eso realmente se dignificar ese sitio, porque es el lugar sagrado. El lugar que hace sagrado al templo, al presbiterio, es el altar. Sí. ¿Sí? Nosotros pensamos que es el sagrario, no. El sagrario es el lugar de la reserva, de la comunión o de las sagradas formas para los enfermos particularmente. ¿Sí? Pero en la mesa, porque allí se produce la acción del sacrificio. Sí. Allí se produce la acción del Espíritu Santo, donde se transforma. ¿Sí? Y se presenta la comunidad y la oración de la comunidad en ese lugar que es Cristo, ¿verdad? Es Cristo. Ya. Y es importante en este punto también, querido hermano Cristian, significar a los hermanos que nos están acompañando de que debe ser plenamente respetado. Porque vemos a veces que el otro día creo que estuvimos dentro de una celebración donde una persona iba a instalarse justamente cuando el padre estaba haciendo un bautismo. Con su cámara fotográfica iba a ir a ingresar en el predio, en el lugar en el cual señalamos como muy sagrado. No se puede hacer eso, no se debe hacer eso. ¿Por qué? Porque es el lugar donde Cristian está dándonos la explicación más certera y correcta posible de que no se puede ingresar en esa parte, en ese lugar. Así fue cuando justamente se iban para sacar una foto. Sí, es una mala costumbre que tenemos. Sí, porque somos de repente católicos de eventos. De eventos. Sí. De eventos. Bueno, hablando de eventos, hay algunos consejos que vamos a presentarles en esta pequeña pausa que vamos a establecer, ¿te parece, querido hermano? Y venimos aquí enseguida con Examinando a través del canal 25 de Ñandillara TV, primer canal católico del país. Ya venimos. Bien, ya estamos de vuelta en Examinando por el canal 25 de Tigo, Ñandillara TV. Realmente todo esto es importante en este capítulo 2 de Examinando, de una cuestión que a veces, como veníamos antes de la pausa hablando con el hermano Cristian, de tomar un poquito más con fe, con seriedad. Con convicción. Con convicción, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos, queridos hermanos, para que sintamos realmente la presencia del Señor en nuestros corazones, en nuestras mentes. Así es. Ya entonces, en este tercer bloque, volviendo a hacer una pequeña retroalimentación, comenzamos con el atrio, el intermedio del atrio, luego entramos ya con la nave, luego estamos ahora en el presbiterio.
estaba hablando sobre la primera mesa, la mesa más importante, que es la mesa del sacrificio, que es la mesa del altar. Y la otra mesa, tenemos en el presbiterio dos mesas, son la mesa del altar y la mesa de la palabra, ¿sí? Porque primero vamos a la mesa de la liturgia de la palabra, ahí se produce la liturgia, o se desarrolla, se celebra la liturgia de la palabra, y luego pasamos a la segunda parte de lo que sería el culto, la liturgia eucarística. Son dos grandes momentos en los que está dividida, vamos a decir, la Eucaristía en sí. Y recordemos que todos los demás sacramentos giran en torno a esta, ¿sí? Al sacramento de la Eucaristía, que como diría el Vaticano II, vimos en nuestros programas, que es la fuente y culmen de la fe, o la fuente y culmen de la vida de la Iglesia, ¿sí? Como decía el Concilio Vaticano II, en esta Cruzantum Concilio número 9. Cuando hablamos sobre el altar, ahora me voy a centrar un poquitito en el altar. A ver, el altar al ser un lugar sagrado, debe ser, como había dicho, de material. Si es posible, de una sola estructura. ¿Sí? Ya eso no puede moverse. Y debería estar consagrado el altar y el templo dedicado. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? La consagración del altar es en donde el obispo consagra a través del óleo, ¿verdad? Con el crisma, el altar, que es Cristo Cordero, y luego el templo se dedica. Por eso se ponen las 12 cruces en la nave, y cada una de ellas tiene una vela que representa un apóstol, ¿sí? Y esto se enciende en la consagración y en la dedicación del templo cuando lo hace el obispo una sola vez en la vida. Y cada año, en esa misma fecha, ese templo tiene grado de solemnidad, es decir, que debe celebrarse la misa de dedicación del templo, ¿sí? Entonces, ¿por qué ya tiene grado de solemnidad? Porque es el momento donde fue el templo, vamos a decir, admitido, y de manera mucho más plena manifiesta el misterio de la presencia del Señor. Entonces, recordemos que esto también tiene sus raíces bíblicas. Desde el Antiguo Testamento se consagra el templo, no es que se construye algo y simplemente se lo hace por la cuestión estética o por una cuestión vamos a decir, de seguridad o una cuestión de comodidad. No, tiene su significación teológica. Dentro de las determinaciones que se dan o las especificaciones que se dan en el libro del Deuteronomio, se nos cuenta cuáles son, Dios mismo manda a realizar con ciertas medidas, ciertos parámetros, y va determinando los sitios sagrados y qué significan, ¿sí? Incluso no le permitió construir a uno de sus principales hijos, o mejor dicho, predilectos reyes, como fue David, porque dice, tus manos están manchadas de sangre. Entonces, lo hará, mi templo será construido por tu hijo, y posteriormente fue construido por Salomón y consagrado por él. Pero todo está desarrollado dentro de la perfección, o sea, dentro de la belleza, dentro de la cuestión, no solamente, vamos a decir, teológica, doctrinal, sino también estética. Debe manifestar dignidad, la dignidad de Dios, ¿sí? Esto está, y además siempre con un rito, siempre con un rito bien determinado, no es que lo hacían de cualquier manera, o hacían un baile, o hacían, no sé, una presentación, como vemos en otras denominaciones donde ponen luces arriba, y no es un altar, es un escenario, es un auditorio, el lugar que ellos llaman templo. Pero nosotros nos diferenciamos porque tenemos ese concepto de que ese sitio es sagrado y tiene una significación donde más que nosotros no nos vamos al templo a entretenernos, sino nos vamos a adorar a Dios. Por eso no hace falta ver un espectáculo, sino, como diría el Papa Benedicto, ya dijimos varias veces, es la repetición solemne del misterio. Esa es la liturgia en sí. ¿Qué debe estar el altar? Como había dicho, la mesa siempre debe estar cubierto con un mantel blanco. El único día en donde puede quedar desnudo y debe quedar desnudo es luego de la misa de vespertina, de la Cena del Señor. Se desnuda el altar y queda desnudo hasta la Eucaristía del pregón, o mejor dicho, de la vigilia pascual, ¿sí? Entonces, el único tiempo donde el altar no tiene mantel, no está recubierto, es desde el jueves santo a la noche, luego la misa de la vespertina, de la Cena del Señor, el viernes santo, el sábado, hasta la Eucaristía de la vigilia, Ahí recién se vuelve a revestir, ¿verdad?, el altar. Nunca, por tanto, debe estar desnudo, porque a veces tenemos la costumbre de que termina la celebración y quitamos el mantel y dejamos el altar desnudo. No. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos no poniendo un mantel sobre una mesa, sino que estamos revistiendo a Cristo.
Por eso que estamos poniendo sobre la mesa debe ser digno. No debe ser algo feo, roto, sucio, manchado, sino que debe ser hermoso, perfecto, sin mancha como el cordero. Porque esa es la determinación, ¿sí? Ofrecerán un cordero y determina el libro de Deuteronomio, como el libro del Éxodo nos cuenta, cuando Moisés, ¿verdad?, recibe la instrucción de cómo debe celebrar la Pascua, cuando el pueblo va a ser liberado ya de Egipto, dice, traerá un cordero sin mancha, y va determinando todo el formato que deben tener los animales como característica para ofrecer como sacrificio. Pero nosotros hoy ya no sacrificamos corderos ni chivos, ¿sí?, o mejor dicho, animales, porque para nosotros ya no tiene sentido. Ya ha venido definitivamente Cristo, el Cordero, inmolado y perfecto, ¿sí?, el Hijo unigénito del Padre, que ha pagado toda nuestra deuda. Por tanto, ¿pueden tener mantel de otro color que no sea blanco? No. ¿Dónde está eso? 303 de las rúbricas de la Instrucción General de Misal Romano. Ahí vamos a encontrar ese primer punto. ¿Qué debe estar sobre el altar? Solamente sobre la mesa del altar debe estar los candelabros y la cruz del presidente. ¿Sí? Vemos que esto es importante. La cruz de la asamblea es la que está arriba o atrás, que debe ser visible al pueblo, para el pueblo, y luego el que preside debe tener la cruz mirando al presidente, es decir, dice la gente de espalda, no, en realidad no es la palabra correcta, sino la cruz al oriente, apuntada al oriente, o sea, es decir, mirando al presidente. Y el altar debe estar distribuido con, dependiendo del tiempo, la celebración o la solemnidad, los números de las velas de los candelabros, que deben ser 6, normalmente deben ser 6. Es importante que se mantengan al menos los 6, ¿verdad? ¿Sí? Y se van prendiendo dependiendo del tiempo. O sea, si, por ejemplo, dos se encienden con misas ordinarias, Eucaristía de memoria libre. 4 cuando son fiestas. Y los 6, solemnidades y domingos. Todos los domingos de solemnidad. Y otras solemnidades también que deben encenderse. Por ejemplo, la solemnidad de San José, esposo. La solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Bueno, ese tipo de solemnidades. Sí, deben encenderse los 6. Cuando preside el sacerdote, obviamente, y cuando preside el obispo titular de la diócesis, deben estar 7 velas. Entonces, ¿qué va sobre el altar? El mantel blanco, los candelabros, la cruz del presidente. No lleva flores. Sobre el altar no se pone flores. No lleva ningún otro elemento que no sean estos elementos litúrgicos. Las flores van abajo, bajo la mesa del altar, y también frente a la mesa de la palabra, que es el ambón. Bueno, ya. ¿Sí? Entonces, esa es la distribución general. A la derecha del presidente tendría que, o en el medio, puede también estar, anteriormente en otras iglesias estaban, ¿verdad? A la derecha suele estar el sagrario, ¿sí?, el tabernáculo. Ahí es el lugar, el sitio donde se guardan las reservas. El sagrario es un sitio donde se guardan las reservas. Nosotros vamos, hablamos, adoramos al Señor, pero es un sitio privilegiado donde se manifiesta que es el lugar donde está el Señor. Por esto la luz roja, que está indicando la presencia. Su presencia. ¿Verdad? Está indicando la presencia. Así es. ¿Sí? A la derecha, esto es importante manejar también, que la distribución de las imágenes, no dicen las rúbricas que no deben llenarse de imágenes, solamente debería estar el Cristo crucificado, ¿verdad? La crucifixión, o podría estar ahí en el centro también alguna evocación de la resurrección de Jesús. ¿Sí? Si la cruz está sobre el altar, a la derecha debería estar el santo titular o la santa titular. ¿Sí? Esto hay que diferenciar si la titular o la titular del lugar es la Virgen María, está a la derecha. Ya. Si el titular del lugar es Jesucristo, está a la derecha. Ya. Si el titular es algún santo independiente, que no sea algún santo independiente, que no sea obviamente Jesús ni la Virgen María, va a la izquierda. Va a la izquierda. Siempre a la derecha va Jesús o la imagen de la Virgen María. ¿Sí? Normalmente la Virgen María. Sí. Sino, ¿por qué? Porque ya tenemos a Cristo en la representación del crucifijo, ¿verdad? O del resucitado en el medio. Ya. Y a la derecha, entonces, la imagen de la Virgen María, y a la izquierda va el titular, si es un santo. Ya. ¿Verdad? Que no sea Jesús, ¿verdad? O la Virgen María. ¿Por qué? Porque a la derecha está sentada la reina enjollada. Entonces es una cuestión también bíblica. Ya. ¿Sí? Entonces, qué bueno.
Excelente, hermano Cristian. Bueno, una pausita. Vamos a retornar en un momentito más, ya en la última parte de Examinando, aquí a través del canal 25 de Ñandillara Ñe'e TV. Adelante. Ya retornamos aquí en Examinando a través de Ñandillara Ñe'e TV en el canal 25 de Tigo. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Agradecemos a todos los hermanos y hermanas que están dándonos esta compañía tan importante en este capítulo en el cual el hermano Cristian Coronel hoy nos está dando un pantallazo, una luz realmente fulgurante, sobre todo en esta segunda parte de nuestra entrega. La liturgia y sus características. Eso es lo que hay que entender bien, la liturgia y sus características en la segunda parte. Pero estamos llegando al final. Creo que vamos a tener una tercera también y bueno, hasta donde alcance seguramente. Así es, hermano Juan Pablo. Yo creo que, como estaba hablando de cuestiones técnicas, Juan Pablo, audiencia, también recordar un poquitito aquellas cuestiones más prácticas. ¿Sí? ¿Cómo nosotros, cuál es la actitud que debemos tener cuando entramos al templo, por ejemplo? Así mismo. ¿Verdad? Sí, a veces entramos corriendo, llegamos 5 minutos antes de que comience la celebración. Sí. Y O llegamos tarde. O llegamos tarde directamente. 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 Por ejemplo, uno tener en cuenta lo siguiente, siempre debemos estar antes. Supongamos que se dio alguna situación, una circunstancia que nos impide llegar ahora. Bueno, vos te ibas, para llegar temprano se descompuso el auto, justamente. Se descompuso el auto y bueno, llegas en el momento que ya está iniciando. Entonces, podés recibir la comunión. Pero ya no tiene sentido que nos quedemos dentro de la celebración si llegamos posterior al Evangelio. O sea que si llegás mientras está leyendo el Evangelio o después de la lectura del Evangelio, ya no podés recibir la comunión. ¿Por qué? Porque ya no participaste en la primera liturgia, la liturgia de la palabra, la mesa de la palabra. Ajá. ¿Sí? Entonces ya no se puede recibir la comunión. No tiene sentido. Esa es la parte que hay que reiterar entonces llegar temprano. Si llegamos durante la primera lectura, durante el Salmo, podemos recibir la comunión, porque vamos a escuchar el Evangelio. Sí, y en ese punto, querido hermano, y a todos nuestros seguidores, hermanos también, es importante tener un poquito esa reflexión, esa meditación y la conciencia por sobre todo, ¿verdad? De que si tenemos en cuenta en nuestras vidas a Jesús, a su madre, la Virgen María, ¿verdad? Y a todos los santos, no tendríamos que estar dándole un segundo plano, porque es una falta de respeto llegar tarde o llegar sobre la hora. Yo creo que tenemos que ir ya preparándonos, ya tenemos en el plan, en la agenda, como se dice, estar en la celebración eucarística, si es sábado a la tarde, que ya le corresponde al domingo, ¿verdad? O el domingo, ir temprano ya. O en la semana. O en la semana, ciertamente, pero ir ya media hora antes, hacer el rosario, preparándose para recibir, para compartir esa celebración eucarística. No llegar nomás porque sí, hoy es domingo, tengo que ir, tengo que estar por eso y bueno. Es importante, ¿verdad? Juan Pablo, audiencia, que el rosario se rece antes, porque la meditación de los misterios del rosario nos ayuda a poder preparar el corazón para celebrar con dignidad ese misterio. Sí. Ese es el sentido. Sí. No hay a repetir todo rápido como hacemos como se dice, Rosario Difunto, ¿verdad? Sí. Donde gritan y cada uno quién es más rápido que otro, no tiene sentido, ningún sentido.
Sí. Le faltamos respeto, como dijiste muy bien, Sí. ¿verdad? A la propia, a Dios, Sí. a la Santísima Virgen y el culto que debemos a los santos, ¿verdad? El culto de edulía, de respeto, de veneración que damos a los santos y a la Santísima Virgen. Entonces, este es el sentido. Como dijiste vos, la actitud. La actitud. Por eso el rosario comienza no media hora antes, sino suele comenzar incluso 35, 40 minutos antes, Así mismo. para que dé un pequeño tiempo de silencio, Así mismo es. de momento de silencio. Y la malísima costumbre que llegamos también ahora, ya está por comenzar, y venimos corriendo y te vas y le decía al monitor, no está mi difunto. Sí. Esa costumbre es realmente Sí. tan detestable. Y también una falta absoluta de respeto. Es como que si no escucha el nombre de su difunto o de su intención, no, el Señor no lo va a escuchar, ¿verdad? Entonces, algo así, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido. Tomamos de repente la liturgia, o mejor dicho, la celebración, como una cuestión supersticiosa por ignorancia. Sí. Entonces, ¿cómo entramos al templo? Hacemos la señal de la cruz y la genuflexión. Si nos vamos a los primeros bancos, los primeros sitios, no es que comenzamos de atrás para adelante, no, es de adelante para atrás. Llegamos temprano y nos vamos al mejor sitio adelante, cerca del presbiterio, para participar con mayor vamos a decir, en silencio, sin tener distractores externos, porque uno llega tarde y te distrae. Sí. Entonces, que entra corriendo, entra con su hijo acá, entra con... Obviamente te distrae. Sí. Entonces hacemos la señal de la cruz, la genuflexión, nos vamos en el medio, la nave central, hacemos la reverencia frente al altar y luego vamos frente al sagrario, nuevamente hacemos la genuflexión y tomamos el sitio que nos corresponde. Así mismo. Eso es lo que se tiene que hacer correctamente, queridos hermanos, queridas hermanas. Si hoy estamos aquí, no existe esa casualidad, existe la causalidad, es decir, de que esto se tenía que en algún momento también manifestar del modo correcto. Y es que a través del canal, a través de esta pantalla de la televisión, estamos justamente tratando de enaltecer, tratando de enriquecer nuestra espiritualidad y no hacer lo que porque otros hizo o porque otro tanto o porque así es o porque no. Es justamente todo lo que hoy el hermano Cristian nos está enseñando, nos está mostrando, es una situación real, es como él también se preparó, él también se ilustró para dar todo esto hoy en este capítulo, ¿verdad? Entonces, es importante enroscar esto en nuestros corazones, en nuestras mentes y de ir cambiando, de ir cumpliendo verdaderamente este encuentro con el Señor, de ir temprano, de compartir el rosario, de prepararse bien, de pensar, de hablar con Dios, de pedir la presencia del Espíritu Santo, en síntesis, estar bien, ¿no? Y bueno, sí, ya está ahí, en ese momento, como vulgarmente se dice, querido hermano, el va ahí, así a los Luque, como dice, disculpe a la gente de Luque, ¿verdad? No lo quise herir en ese sentido, pues siempre se dice así, vámonos más, Beisante, ¿verdad? Bueno, y llegamos al final. Todavía nos resta mucho. Mucho. Vamos a desarrollar varios programas más con este punto. Además, por las consultas que tenemos, que son bastantes. Muchas gracias por la atención, por dejarnos entrar a sus hogares. Y les invitamos que nos preparemos con el corazón para que esta solemnidad de Pentecostés lo celebremos realmente con dignidad. Y en el Te Deum de la Catedral presentemos todos los proyectos y las intenciones de nuestra patria, pidiendo por todos aquellos que están pasando mal, particularmente por los menos favorecidos, para que las políticas públicas y también nuestro grano de arena sea la honestidad y en la búsqueda de la justicia y del bien común construyamos aquel reino que Cristo ha venido a enseñarnos con su propia vida, el reino de la caridad, de la unidad, la comunión y el amor. Amén, amén. Muchísimas gracias, querido hermano Cristian, una vez más, aquí en Examinando, a través del canal 25 de Tigo Ñande Yara TV, primer canal católico del país. Agradeciendo una vez más a todos y a cada uno de ustedes por la amable compañía que nos han brindado y esperando de que en verdad todo esto les haya gustado y por sobre todo les haya instruido mucho más de lo que a veces nosotros suponemos. Bueno, y también agradeciendo a Iván, como siempre, nuestro compañero, que no se lo ve, pero está ahí porque mediante él usted
hermano, usted, hermana, nos está viendo. Gracias a todos y al presbítero Víctor Luis Cabañas, como siempre, también dándonos la oportunidad de llevar adelante este compromiso, esta misión, a través de las pantallas de Ñandin Yarañé. Hasta la próxima con otro capítulo de Examinando. Que pasen bien y feliz día a todas las madres. Que de verdad vamos a estar orando también por todas y cada una de ellas, mujeres aguerridas, sufrientes, trabajadoras y que están siempre a merced de sus hijos. Así es que para todas ellas nuestro cariño, nuestro respeto. Mil felicidades a todas las madres y también a la Madre Patria. Hasta la próxima. Gracias.